Hoy vamos a estar en el tema la protección que da la sabiduría y vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Proverbios. Y resume muy bien el tema de hoy este pasaje. Más adelante en el libro, Proverbios 4, 5 y 6 dice, adquiere sabiduría. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Es hermoso esa promesa. Hermanos, vivimos en un mundo de riesgos, vivimos en un mundo de peligros. De alguna manera, todos hemos visto en algún momento películas de suspenso donde nos conectamos con el protagonista de tal manera que cuando, así como este joven en esta imagen o como este dibujo animado, cuando el protagonista se acerca a una trampa, nosotros quisiéramos avisarle y cuando nos damos cuenta de que logró ver la trampa a tiempo, sentimos un alivio. Y si por el contrario cae en la trampa, sentimos un pesar. Este pasaje nos muestra que a la sabiduría le pasa algo similar con nosotros. La sabiduría nos ve y está consciente de que nosotros en esta vida estamos ante riesgos, ante peligros, y lo que la sabiduría hace es advertirnos de las trampas que conllevan un gran riesgo para nuestra vida porque quiere librarnos de ellas. De hecho, una de las cosas que viene a mi mente, yo trabajé en los últimos años que yo trabajé en la industria, algo que empezó a darle mucha importancia fue el tema de la salud y la seguridad ocupacional. Ustedes no tienen idea cuántas capacitaciones yo recibí de salud y seguridad ocupacional, porque yo trabajé en plantas de manufactura como ingeniero y en algunas de las plantas, de hecho, en una de las empresas donde yo trabajé, había una leyenda de que los fundadores de esa empresa habían hecho un pacto con el diablo porque todos los años moría un empleado. Pero no era que hubieran hecho un pacto con el diablo, era de que todavía no se habían implementado suficientes prácticas seguras de detección de riesgos para evitar accidentes. Porque luego de que vinieron todas esas capacitaciones, o el pacto se rompió o las condiciones mejoraron, porque gracias a Dios ya no siguió muriendo gente. Hermanos, los riesgos, y una de las cosas que a uno le enseñan en esos cursos es que riesgos y peligros siempre están ahí. Alguien se puede morir de una caída de 50 metros o de una pequeña escalera y alguien puede caerse de 5 metros y no pasarle algo tan grave porque depende mucho la caída, el punto donde golpea, qué sé yo, ¿verdad? O sea, el riesgo está ahí, el riesgo de quebrarse es alto, el riesgo de que nos pase algo es alto y también en lo espiritual siempre hay peligros y riesgos. Y en el tema de hoy vamos a ver que la sabiduría es ni más ni menos la clave de la supervivencia, así como en lo físico, el cuidarse, el prevenir, el tener buenas prácticas, es clave para sobrevivir en ambientes, trabajos riesgosos o difíciles, en la vida en general. Necesitamos la sabiduría porque hay riesgos y hay peligros que atentan contra nuestra vida y contra nuestro destino eterno. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice Proverbios 2 del 1 al 4. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como tesoros escondidos. Vean qué interesante este pasaje. Algo que señalé aquí es que el sí aparece tres veces y el sí en lógica es como un condicionante que si uno cumple esa condición, viene una consecuencia o viene una recompensa, hay un entonces. Pero hay un llamado.
una de las cosas que vemos en este pasaje es que la sabiduría es algo que tenemos que anhelar y buscar. Vean lo que dice el pasaje: hijo mío, si recibes mis mandamientos, si recibes mis palabras, ¿verdad? Y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz. Y algo interesante que también señalé es que se repite la palabra entendimiento, y la palabra entendimiento va a seguir siendo un énfasis, al menos en este capítulo 2, y vamos a ver un poco más del entendimiento. Pero lo que está llamándonos el texto es a buscar la sabiduría y a buscar el entendimiento, a prestarle atención a la sabiduría y al entendimiento, a buscarlo como la plata y a procurarlo como tesoros escondidos. Claramente después van a ofrecerse ciertas recompensas, pero lo primero que nos debe hacer pensar estos primeros versos de este capítulo es qué tanto anhelamos y qué tanto buscamos nosotros la sabiduría, el entendimiento, pero al mismo tiempo qué tan receptivos somos a esa voz que siempre está en las calles, en las plazas, en las esquinas. Pero ¿será que le estamos dando oído, o será que estamos inclinando nuestro corazón a su corrección, a su instrucción, a su consejo? ¿Qué tan receptivos somos a la voz de Dios, a la voz de la sabiduría? Porque estos primeros versos resaltan la importancia de nuestra elección. Nosotros tenemos que tomar una decisión deliberada de recibir, de atesorar, de prestar atención, de inclinar nuestro corazón, de clamar. De hecho, no sé si recuerdan, pero en el capítulo anterior la sabiduría clamaba, y aquí nos llama a nosotros ser los que clamemos. Si clamas, el verso 3, alza tu voz. Y el buscarle. Hermanos, para ser un discípulo digno de la sabiduría, uno debe de ser tan intenso como ella es en buscarnos, nosotros en responderle. Ella clama, nosotros clamamos. Ella llama, nosotros llamamos. Claramente hay una demanda de compromiso. Por otro lado, recibir, atesorar, escuchar, inclinar el corazón es lo que la Biblia llama fe. La fe es confiar, la fe es creer, la fe es poner atención. Y clamar, procurar, buscar es perseverancia. Ahí vemos cómo la fe debe ser seguida por la perseverancia en nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia de esa búsqueda y de esa perseverancia hacia la sabiduría? Vamos a ver que en general la consecuencia, y de eso se trata el tema de esta mañana, es protección, pero lo muestra la segunda sección, como un entendimiento y una comprensión que protegen. Veamos versos 5 al 11. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te pondrá a salvo. Señalé con colores los paralelos para que pues, se nos facilite, pero vean cómo si buscamos, si clamamos, si damos oído, entonces comprenderás. Ese verbo comprender o entender o discernir en el hebreo se trata de simple y sencillamente tener esa capacidad de relacionar la información y de usar la información para tomar las decisiones apropiadas basadas en qué también se leyó o se comprendió esa información. Incluye tanto el proceso
de analizar la información como de responder la manera correcta ante la información que se tiene. Pero vemos cómo, qué es lo que el Señor va a traer comprensión cuando ponemos atención a la sabiduría. Entonces comprenderán lo que significa temer al Señor. Hermanos, hemos visto que el temor al Señor es el fundamento, el principio, lo más importante de la sabiduría. El jueves estuvimos meditando en cómo el temor del Señor en la Biblia se conecta con la fe, con el amar, con el obedecer, con el andar en sus caminos. Estuvo muy lindo ver cómo el temor al Señor nos lleva a glorificarle, nos lleva a dejar todo por seguirle. Y de alguna manera la sabiduría está diciendo, yo voy a llevarte a entender eso de manera que lo practiques, de manera que lo vivas. No es una comprensión solamente mental, sino es una comprensión que nos lleva a la respuesta de amar al Señor, de andar en sus caminos, de obedecerle, y obtendrás, vean, conocimiento de Dios. Y la palabra en la Biblia, cuando hablamos de conocimiento, no se refiere sino a relación. Lo que está diciendo aquí es que si tú clamas a la sabiduría, vas a comprender en tu vida lo que significa temer, amar al Señor, y vas a obtener una relación cercana, una relación íntima, una relación personal con Dios. Una relación que se evidencia porque estás cerca de él y le sigues. Y luego el verso, pero antes de ir al verso 6, vean cómo luego esto también se explica con lo de abajo. Y entender lo que significa temer al Señor y tener una relación con Él, hermanos, también es entender lo que es correcto, lo que es justo, lo que es imparcial y el buen camino que debemos seguir, porque cuando tenemos una relación cercana con Dios, Él mismo nos muestra el camino correcto ante las diferentes circunstancias, decisiones de la vida. Es la relación con el Señor lo que nos da la capacidad de diferenciar entre lo que es justo y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno y lo que es mejor. Eso es hermoso, pero el verso 6 es puntual. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el entendimiento y el saber. La sabiduría proviene de Dios, hermanos, y nadie puede adquirir sabiduría aparte de Dios. Y eso es interesantísimo, porque cuando comprendemos, cuando entramos en esa relación con el Señor nos vea. Vean cómo eso es un círculo virtuoso, una espiral ascendente. Vamos creciendo en relación, vamos creciendo en sabiduría. La sabiduría nos lleva a más relación, la relación nos lleva a más sabiduría, a más entendimiento. Al que es honrado, verso 7, Él le concede el tesoro del sentido común. Y bueno, vamos a revisar estos otros versos, pero quiero, luego de esto, vamos a volver a esta sección, pero déjenme mostrarles cómo algo que quiero decirles y que quiero aclararles es que en el hebreo comprenderás y entendimiento es el mismo verbo, solo que da como verbo y aquí como indicativo, pero es la misma palabra. Comprender y entender se refiere a lo mismo. Y se está mencionando, hay un énfasis en esta parte del entender. Y entonces la Biblia nos habla mucho de la importancia del entendimiento. Y quiero ir rápidamente, por ejemplo, Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Veamos en Daniel. El tercer año de Ciro, un mensaje fue revelado a Daniel, el mensaje era verdadero acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Nehemías 8 nos muestra y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretando y liándole el sentido para que entendieran la lectura. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué trae el entendimiento?
trae grandeza, trae una posición de influencia y trae gozo. El entendimiento es mostrado en la Biblia como algo a lo que podemos y debemos aspirar. Algo hermoso también es la historia de Job. Cuando ya Dios se presenta a Job y Job ve la grandeza de Dios, él mismo habla y habla de sí mismo y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué le trajo cómo comprendió Job lo que no entendía y lo que no comprendía cuando Dios se presentó delante de él? ¿Y qué le trajo como consecuencia? Restitución al doble y restauración de todo lo que tenía. Y algo interesantísimo también es la parábola del sembrador cuando Cristo la explica. Cuando Cristo explica la palabra, él explica que hay cuatro terrenos. El primer terreno, que es junto al camino, él dice, oyó la palabra, pero no la entendió. Los otros dos terrenos oyeron la palabra, no se menciona si la entendieron o no, pero el único terreno que se dice que la entendió es el último, el que da fruto. Aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Hermanos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre dar fruto y no dar fruto? El entendimiento, el entender. Por eso es tan importante el entender. Y hay otros pasajes hay otros detalles en el pasaje que quisiera revisar y son los paralelos. Vean cómo las palabras del Padre, porque en el verso 1 empieza diciendo, Hijo mío, dan una sabiduría inicial. Ya la inicial obviamente se lo agregué yo. La sabiduría inicial da conocimiento de Dios. Cuando entramos en esa relación con Dios, Dios mismo da una sabiduría, que esa sabiduría que Dios da, cuando la conectamos con el paralelo en el verso 10 entra en el corazón. Y vemos aquí que esta es la obra del nuevo corazón, de la transformación, de la conversión que viene a través de una relación con Dios. Claramente aquí estamos el autor nos está mostrando el Evangelio. Y entonces ya con un nuevo oído, con un nuevo corazón, de la boca de Dios procede conocimiento y entendimiento. Y ese conocimiento de Dios da alegría. Cuando lo vemos en el verso 10, alegrará, te alegrará. Dice, te llenará de alegría. Y el entendimiento da protección, que claramente es el énfasis al que vamos y que después se va a mostrar en el siguiente capítulo. Ahora, esta protección está mostrada con muchas palabras en el resto del capítulo. Veamos algunas palabras. Verso 7 dice, después de que vemos cómo la sabiduría nos lleva al entendimiento, ese entendimiento ese entendimiento y esa sabiduría nos lleva a estar protegidos. Vean el verso 7, Él es escudo. ¿Qué es el escudo, hermanos? Es una arma defensiva hecho para proteger. De hecho, en el Nuevo Testamento la fe es el escudo y la fe se conecta con el temor al Señor y la fe es el escudo que nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que arden en tierra. Guarda. El verso guardar del verso 8 se refiere a la protección y defensa de los peligros de la muerte. Y preserva. Hermanos, el verbo preservar en el hebreo es similar, denota el ejercer gran cuidado sobre algo, así como proteger. Y si vamos al verso 11, velará por ti, que es velar por algo, es estar pendiente, es protegerlo, te protegerá. Es interesantísimo porque la idea se repite al menos 5 veces, ese escudo, guarda, preserva, vela por ti, te protegerá. Ahora, algo interesante es que en los primeros, esa protección viene como algo externo, escudo, preservar, guardar, pero en el verso 11 es una protección que viene desde adentro, porque ya la sabiduría se internalizó, entró en el corazón en el verso 10. Trajo deleite al alma
y ahora te protege desde adentro. Y hermanos, no existe tensión entre la protección del Señor a sus santos y cómo también el carácter y la sabiduría de los santos los protege del mal. Somos protegidos por ambos medios, por el Señor desde fuera con sus ángeles y también somos protegidos por la obra interna que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora, el resto del capítulo nos muestra el propósito de la protección y el resto del capítulo nos va a hablar de dos peligros específicos. El primer peligro lo vemos del verso 12 al verso 15. Dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. ¿Cuál es el primer peligro que está ahí? Y la sabiduría nos quiere abrir los ojos para que lo veamos porque nos quiere proteger de él. Hermanos, el primer peligro es la maldad del mundo. Es un estilo de vida gobernado por las tinieblas, completamente torcido y engañoso. Cuando la Biblia dice del hombre que habla cosas perversas, y más adelante vemos en el verso 14, y se regocijan en las perversidades, son palabras claves, y la perversidad en sí es un sistema de valores invertidos. La perversidad es lo que llama bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. La perversidad se da cuando la verdad se convierte en error y el error en verdad, cuando lo correcto se tacha de incorrecto y lo incorrecto se elogia como si fuera correcto. Y claramente, aún eso está normal en el mundo. Normal en el mundo se niega la creación hecha por Dios y se celebra las teorías de la evolución. Es normal en el mundo que se normalice el pecado, que se promueva, que se promueva el mal, que se diga no pasa nada, todo está bien. Es la perversidad. Y la profundidad de la perversidad, veamos cómo se evidencia en la preferencia por la oscuridad sobre la rectitud, verso 13. En algún momento habían estado, tal vez en su casa, tal vez en su hogar, tal vez en su niñez, en sendas de rectitud, haciendo cosas rectas. Y abandonaron esas sendas para sumergirse en la oscuridad. ¿Cuántas historias de una cosa terrible, hermanos, que está pasando en Costa Rica es que hoy se cree que la mayoría de sicarios son menores de edad? Eso es terrible. ¿Cómo chiquillos de 14, 15, 16 años? ¿Y por qué? Porque los que los dominan es una edad donde todavía son más manipulables, donde todavía tienen menos lectura del riesgo, lectura de las consecuencias y donde también van a sufrir menos penas si los agarran, ¿verdad? Por el sistema de protección de menores, ¿verdad? Entonces, las condenas a veces son menores. Entonces, es exactamente esto. Quizá de pequeñitos, por los padres, por el sistema, aún hay cierta rectitud en la nación, pero abandonen las sectas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Ahora, eso es un ejemplo real, pero también hay áreas en nosotros, porque esto también, esto tiene que vernos en nosotros, como a veces la iglesia también ha caído y está bien abandonar el legalismo. Pero a veces también vamos dejando pequeñas cosas. Yo le pedí, por ejemplo, a Erika, invítanos a poner de pie. O sea, tratemos de recuperar actos de reverencia. No hacen gran diferencia, pero pueden ir haciendo pequeñas diferencias también en el mensaje que damos al resto, que nos damos a nosotros mismos. Es pequeñas cosas. Como les digo, no es lo más importante es la reverencia interna que tenemos a la palabra, no es si la leemos de pie o no, pero nos ayuda a veces esas pequeñas acciones a recordarnos la palabra del Dios vivo y todopoderoso, el Señor omnipotente, creador de los cielos y la tierra. Escuchémosla, mejor de pie. Por ejemplo, ¿verdad?
Y vean, se deleitan en hacer el mal y se regocijan en perversidades. Jesús describió exactamente esto como los hombres que al venir la luz rechazaron la luz porque amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es exactamente la descripción de esto. Hermanos, un comentarista describe a los malhechores y su mundo al revés, diciendo: el necio ve conocimiento en la ignorancia, utilidad en la maldad, vive de aquello que mata y su alimento es la distorsión de la verdad. El primer peligro es la maldad que está ahí, que está en nuestro corazón y que nos quiere alejar poco a poco con pequeñas acciones del mal, que nos quiere sacar y alejar y enamorarnos del mal, llevarnos a las tinieblas y alejarnos de la luz. Y claramente también hay un peligro aquí en los entes que atacan y que persiguen el cristianismo. Algo interesante es esta palabra librarte, que es muy usada en la Biblia, sobre todo por cómo el Señor liberó a su pueblo de opresores y enemigos. Éxodo 3:8 dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos. ¿Cómo fue la liberación de Egipto? ¿Cómo fue la conversión? ¿Cómo fue el salir del mundo y salir gobernados por las tinieblas y llegar a la luz? Una liberación. De alguna manera, esto es algo inicial que también nos muestra que algo que la sabiduría hace es librarnos primeramente de la opresión del mundo, ¿verdad? Éxodo 6:6, por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor y los sacaré debajo de las caras de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y grandes juicios. Jueces 6:9, los libré de la mano de los egipcios. Vean ese pasado. Nosotros, hermanos, quizá ya hemos sido librados en gran manera de una parte de este peligro y también seguimos siendo librados porque no solo se usa para la liberación de Egipto, sino también se usa para las batallas como pueblo de Dios que tenemos. Por ejemplo, David dice, y David añadió: el Señor que me ha librado, ya lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará del enemigo presente, la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo: ve, que el Señor sea contigo. En Jeremías 1:19, un hombre ya librado, ya salvo, el Señor le habla y le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. El Señor nos quiere seguir librando de temores, de ataques, de peligros. Ezequiel 34:2, vimos este pasaje cuando estuvimos estudiando a Jesús como el buen pastor, y dice: como un pastor vela por su rebaño el día que esté en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Hermanos, es hermoso cómo el Señor nos libra de este primer peligro, pero hay un segundo peligro, valga la redundancia, más peligroso. Lo puse así primero para ver en paralelo los peligros específicos y cómo hay una conexión entre esos peligros. Para librarte de la senda del mal. El verso 16 al 18 dice: te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina a la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van hacia ella no vuelven, ni alcanzarán las senderas de la vida. Vean cómo la sabiduría nos quiere librar de estos dos peligros. El primer peligro es la senda del mal. El segundo peligro es la mujer extraña. Ambos peligros hablan. Aquel habla cosas perversas, torciendo el mal con el bien. Este habla palabras dulces que lisonjean, que atrapan, que engañan. Ambos han abandonado. Primero aquel abandonó las sendas de la rectitud, el consejo de los padres. Esta abandona al compañero de su juventud. Y no solamente eso, sino que olvida el pacto de su Dios. Y ambos sus senderos, aquel dice que sus sendas son torcidas, y aquí sus senderos hacia los muertos. Pero vean, la consecuencia aquí es más fuerte. Es más fuerte. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida.
Hermano, por un lado, el enemigo se levantará para hacernos creer que la verdad no es verdad, que la mentira no es mentira, pero por el otro lado, el enemigo va a presentar palabras seductoras, lisonjas, halagos. Estos dos peligros de los que la sabiduría nos quiere librar son entidades, representan sistemas que buscan atraparnos para llevarnos hacia la muerte. Algo muy interesante es la manera, esta mujer se va a aparecer más adelante en el libro de Proverbios y es un antagonista de la sabiduría, pero ¿por qué usa la imagen de una mujer extraña y a qué se refiere realmente esta imagen? ¿Será que es la misma que aparece después como ramera? Sí. ¿Tiene esto alguna relación con las trabajadoras del sexo? No, hermanos, cuando nos acercamos a las mujeres que trabajan en prostitución, nos damos cuenta como muchas de ellas fueron abusadas, como muchas de ellas tuvieron pocas oportunidades para sobrevivir y claramente hay una mezcla, claramente hay todo, pero cuando vamos al pasado también, en los tiempos en que se escribió estos libros y en muchas otras épocas que hubieron mujeres que se vieron obligadas a trabajar en la prostitución porque habían muy pocas oportunidades laborales y de supervivencia para las mujeres solas. Es importante ver en todo el contexto bíblico, en toda la escritura, cómo en varias ocasiones la Biblia habla primeramente de prostituciones para referirse a la idolatría en todos los libros proféticos. La Biblia habla, ahorita vamos a ver cómo la Biblia habla de la ramera para referirse a otras cosas y cómo en Apocalipsis, aquí este libro de sabiduría y el libro de Apocalipsis son dos libros que a diferencia de otros libros es casi solo blanco-negro, ¿verdad? Muestran como los dos extremos, es sabiduría o necedad. Y hay dos mujeres, la sabiduría y la mujer extraña, son antagonistas. En Apocalipsis también vemos dos mujeres, la Nueva Jerusalén y Babilonia, que es la madre de todas las rameras, también presentada como ramera, que también son dos ciudades, Jerusalén o Sión y Babilonia. Y esto nos da un poco de idea de que la verdad de este peligro va más allá de algo sexual totalmente. O sea, puede incluirlo de esto vamos a hablar un poco más a profundidad en otros pasajes también, pero vean estos pasajes, Nahum 3:4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿De quién está hablando aquí? Si usted ve el contexto, está hablando de Asiria, no está hablando de una mujer, está hablando de una ciudad que le está llamando ramera y que hechiza y seduce a los pueblos con prostituciones y hechizos. Ezequiel 16:35 dice, por tanto, ramera, oye la palabra del Señor. Y si vamos al pasaje, es a Jerusalén a la que está llamando ramera. Y Apocalipsis 17:1 y 2 dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo, ven te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ello los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuál es el punto? Que está hablando no tanto de una labor, está hablando de un sistema, de una forma de vida que representa ese sistema. Y lo mejor, y algo interesantísimo es esto, cómo empieza diciendo, cómo llama. Aquí todavía no le llama ramera, más adelante le va a llamar ramera, pero la primera presentación que da de este segundo peligro es la mujer extraña. ¿Qué es extraña? La mujer extraña, la palabra extraña es algo fuera de lo ordinario, algo inesperado. Y luego le llama de la desconocida, hermanos. ¿Qué es la desconocida? Es lo contrario a conocida. Y ser conocido es estar en una relación. La mujer conocida es la esposa. Conoció el hombre a su mujer y pasó a ser su conocida. La extraña, la ajena, la desconocida es lo contrario. Ahora, ¿por qué esta mujer es desconocida? Entró en esta condición de desconocida porque abandonó a su compañero
y olvidó, es decir, rechazó un pacto del cual Dios formaba parte. La imagen claramente habla de infidelidad y menosprecio de Dios. Y en la imagen, el compañero de la juventud en este pasaje representa a un sabio, a un maestro, a su esposo, que le enseñaba algo de lo cual ella no quería aprender. O sea, esto se refiere a personas, al peligro de personas que estaban siendo instruidas en algo que no quisieron seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque rechazaron la sabiduría. Es un peligro similar, pero diferente. Ahora, hermanos, ¿cómo habla el Nuevo Testamento de los extraños y de los desconocidos? Uno de los pasajes que estuvimos estudiando recién es Juan 10. Y vean Juan 10:5. Mas al extraño no seguirán, hablando de las verdaderas ovejas, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es la misma palabra. ¿De a quién se refieren aquí los extraños, hermanos? En este pasaje específico, Jesús está hablando de los falsos líderes del pueblo de Dios, de los escribas y fariseos que debían pastorear al pueblo, pero que en realidad se pastoreaban a sí mismos. Delante de Dios son extraños y representan al peligro de esta mujer, los falsos maestros, los falsos líderes, los falsos ministros. Ahora, los otros dos pasajes son serios. Porque vean Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ustedes son extraños, son desconocidos, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Hermanos, es tremendo porque era gente que creía que tenía derecho a entrar al reino, que creía que su entrada al reino estaba segura y que hasta en el último momento se dan cuenta que no. Se dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. Mateo 25:11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que ustedes son desconocidas, extrañas, desconocidas. No las conozco. ¿Ven cómo encaja este peligro? Ahora, es interesantísimo porque como vimos, la consecuencia de este segundo peligro es peor que del primer peligro. Los que van allá no vuelven. No alcanzan los senderos de la vida. ¿Cómo es eso de que si Dios es un Dios de perdón, de oportunidades, usa ese lenguaje de no vuelven ni alcanzan a la vida, hermanos? Porque los que caminan por el peligro de esta figura, representada por la mujer extraña, son personas que creen que están yendo en el camino correcto hasta que ya sea muy tarde. Es el peligro de vivir una fe falsa y complaciente. ¿A qué se refiere este segundo peligro? Hermanos, hay mensajes que pretenden ser el Evangelio, suenan como el Evangelio, mencionan el nombre de Cristo, pero son evangelios extraños, son evangelios diferentes. Segunda de Corintios 11:3 y 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, dentro de este peligro está el evangelio de la prosperidad. Está el evangelio de solo milagros, está el evangelio de cosas terrenales, está el evangelio de... Hay muchos mensajes por ahí que dicen ser el evangelio. Y hay muchas iglesias que dicen ser iglesias cristianas, pero el mensaje es otro evangelio. La buena noticia es cosas aquí. La buena noticia no es la verdadera buena noticia de la Biblia. Gálatas 1:6 al 8 dice lo mismo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, vean la misma palabra, pervertir, hablan cosas perversas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, hermanos. Es tan triste pensar en la cantidad de gente que tiene una fe, pero que fueron atrapados por la iglesia de los santos de los últimos días, donde hubo un ángel que les anunció un evangelio diferente y no abren los ojos a leer este pasaje y siguen ese evangelio diferente. Pero hay gente también en iglesias evangélicas que no pertenecen a una secta y que su corazón, en su mente, la buena noticia no la tienen perfectamente clara. Y están realmente siguiendo un evangelio diferente. Y son personas que se creen conocidas, pero son desconocidas delante de Dios. ¿Qué hacen estos evangelios? Traer seducción, ofreciendo riquezas, ofreciendo poder, ofreciendo estatus. Hermanos, nosotros, al igual que la iglesia de Gálatas y al igual de la iglesia de Corinto, son iglesias que empezaron bien, que tenían buena doctrina, que tenían abundancia de dones, que el Señor se movía en ellas. Y si estas iglesias, fundadas por el apóstol Pablo, en las cuales predicaron los apóstoles seguramente, personas como Apolos, corrían este peligro, no pretendamos nosotros que nosotros no corremos el mismo peligro. Hay un peligro real que corremos, pero gloria a Dios por la sabiduría que nos quiere librar y nos ofrece librarnos de este peligro. Ahora, ¿cómo podemos ver un poco más en nuestra vida este peligro? Podría hablar de muchos pasajes y vamos a ir quizá más adelante a ver algunos cuando esta mujer vuelva a aparecer en el libro, pero aquí hay algunos pequeños tips que nos da Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, tener un pie en la iglesia, tener un pie en el mundo, querer hoy un día la gloria de Dios, querer mañana mi propia gloria, querer hoy lo espiritual, querer mañana lo terrenal, es vivir de doble ánimo y es este peligro. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quieren hacer los peligros? Engañarnos. ¿Sabe cuál es una manera de vivir engañados? Venir y oír y decir, amén, qué bonito. Sí, qué lindo el mensaje. Y no ponerlo en práctica el día siguiente en la casa. Ese es ese peligro. Ser oidores, pero no ser hacedores. Hermanos míos, 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál es otro peligro? Decir, sí, yo creo, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en el Señor y todo, pero cuando vemos una necesidad, cuando vemos un necesitado, decir, no, no tengo. Una fe sin obras es este peligro. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es este peligro? Hacernos demasiado amigos del mundo de manera que sin darnos cuenta terminamos enemistándonos con Dios. Hermanos, ¿de qué peligro nos quiere ofrecer de qué peligro nos quiere proteger la sabiduría? Del peor de los destinos, del peor de los finales que una persona pueda tener. Llegar a un punto en el juicio que cree que va a entrar al reino de los cielos y darse cuenta hasta ese último momento de que Dios no lo conoce. Primer peligro es la maldad que busca oprimirnos y dañarnos, pero el segundo y mayor peligro es el engaño de hacernos creer que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Y es representado por una mujer que sabe endulzar el oído y hacerle creer al simple que es amado cuando en realidad lo está dirigiendo hacia su muerte. ¿Cómo termina el capítulo? Por tanto, andarás en el camino de los justos, de los buenos, y guardarán las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Ese, por tanto, es como decir, las consecuencias serán.
Las consecuencias de tú que buscas, que inclinas, que llamas, que preservas y que te dejas librar por la sabiduría, porque si tú la estás llamando, el Señor te va a dar entendimiento y ese entendimiento te va a librar, te va a salvar, te va a proteger. Tú andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Hermanos, si buscamos y perseveramos en la sabiduría, vamos a ser protegidos de estos peligros. Y la evidencia de haber sido protegidos de estos peligros es que nuestro estilo de vida, porque en la Biblia camino se refiere a modo de vida, estilo de vida, va a ser un comportamiento bueno y justo. Ahora, ¿qué es esto en la Biblia? La verdad, la palabra bueno se podría traducir como alguien con excelencia moral y ética. Y la palabra justo son aquellos cuyo carácter y conducta se ajustan a hacer lo correcto hacia los demás por su relación de pacto con Dios. Verso 21, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. ¿Qué es lo que quieren hacer estos peligros? Sacarnos del buen camino para llevarnos al camino de las tinieblas, al camino ancho, al camino que lleva a la muerte. ¿Y qué es lo que la sabiduría quiere hacer? Mantenernos en el camino angosto, que es el único que lleva a la vida. Pero ¿cuál es la evidencia de que estamos siendo librados de estos peligros? Hermanos, crecer en bondad. Si algo va a ser la sabiduría en nosotros, es hacernos crecer en bondad. La bondad de Dios se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros hacia otros y se va a manifestar en justicia. ¿Sabe quién es el justo según la Biblia? El que está dispuesto a sacrificar su interés personal por el beneficio y desarrollo de la comunidad, de los otros. Por el contrario, el impío, el malvado, es el que no le importa perjudicar a los demás como beneficiarse a sí mismo. Cuando la Biblia dice andarás, guardarás la senda de los justos, lo que está diciendo es, tú vas a llegar a pensar de una manera que digas, de lo que Dios me ha dado, es de Dios. Y yo dejo que Él me guíe para compartir con mi prójimo. Quiero amar más a mi prójimo. Quiero hacer el bien con mi prójimo. Invierto en mi tiempo, invierto mi dinero, invierto mis conocimientos para ayudar a otros. Ese es el camino de los buenos y la senda de los justos. ¿Y cuál es la imagen aquí? ¿Cuál es la promesa aquí? La promesa es habitar en la nueva tierra, porque si usted ve la imagen de esa tierra, es la nueva tierra, una tierra purificada de todos los impíos, donde solo quedan los puros y los justos. Los rectos moran en la tierra, los íntegros permanecerán en ella, los impíos serán cortados y los malvados serán desarraigados. La última promesa de la sabiduría y de ser librados de los peligros es la nueva tierra, el paraíso, la gloria de Dios. David Hubar comenta, ignorar el llamado de la sabiduría conduce a una muerte prematura o a una vida tan vacía de felicidad que se convierte en una muerte en vida, en la que ninguna de las bendiciones divinas de la tierra está disponible para brindar alegría o sentido a la vida. Él le da un toque de interpretación diferente, pero está diciendo, sí, somos atrapados por estos peligros, nuestra vida en realidad no va a ser vida. Hermanos, vayamos al Evangelio. Jesús también nos invitó, como nos invita el inicio del capítulo, a pedir, a buscar y a llamar. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirán, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre que hay entre ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que piden? ¿Ven la similitud? Si clamas, si pides, si buscas, si alzas tu voz. ¿Qué dice Jesús? Pidan, busquen, llamen. ¿Y será que Jesús tenía en mente la sabiduría cuando dice el Padre les dará cosas buenas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Jesús también nos advirtió del engaño.
Mateo 24, 4 y 5, el 9 al 13 dice, Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie les engañe, hay un riesgo, hay un peligro de engaño, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán rodeados de todas las naciones por causa de mi nombre. Es el primer peligro de la maldad. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros unos a otros se odiarán. Verso 11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. El segundo peligro. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por último, hermanos, la protección que nos ofrece la sabiduría es Jesucristo, quien nos da esa protección. Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayeron la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, vinieron los riesgos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, fue librada. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos libra de los peligros cuando estamos fundados sobre Él. Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, no siguen la senda del mal, ni siguen a la mujer extraña. Me siguen a mí. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jesús no nos lleva por el camino que nos conduce a la muerte. Él nos lleva por el camino donde jamás pereceremos. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Los libraré de los riesgos y de los peligros. Los guardaré, los protegeré. La misma promesa que nos da la sabiduría. Te guardará, te preservará, te cuidará, será escudo. Es Jesús, la sabiduría misma, quien de verdad nos cuida. Segunda Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Hermanos, para terminar, ¿reconoces tu necesidad de buscar sabiduría? ¿Qué tan receptivo eres a recibir instrucción, consejo, corrección? ¿Practicas tú el prestar atención, el inclinar tu oído, el dejar que entre en tu corazón? Por otro lado, notas que el peligro de la seducción a una vida de apariencia cristiana es mayor que el peligro mismo de la persecución. ¿Eres consciente de ese peligro? ¿Vives consciente del peligro de que el enemigo va a querer extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo? De que van a aparecer mensajes que van a querer sacarte de la gracia como sacaron a los Gálatas o los quisieron sacar. ¿Qué tanto caminas tú? ¿Qué tanto estás siendo librado y se evidencia que estás siendo librado? ¿Qué tanto caminas tú en el camino de los buenos y de los justos? Piensan tus vecinos de ti como, qué bueno ese vecino, qué buena esa vecina, qué buena gente que es, qué agradable que es, qué persona tan especial. ¿En qué manera estás usando tu dinero, tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia para beneficiar la comunidad en la que vives? Dígase familia, iglesia, lugar de trabajo, vecindario. Hermanos, si eso es caminar por la senda de los buenos y de los justos, estamos marcando algo a nuestro alrededor, haciendo una diferencia a nuestro alrededor. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Hoy, Señor, atendemos y escuchamos tu llamado a oírte, a inclinar nuestro oído, a inclinar nuestro corazón, a clamar, a alzar la voz, a buscar. Queremos atender y obedecer ese llamado de buscar la sabiduría como a la plata y procurarla como a tesoros escondidos. Y te damos gracias, Señor, porque tú ofreces darnos esa comprensión que traerá protección a nuestras vidas. Gracias por abrir nuestros ojos ante la realidad de los peligros que están ahí queriendo destruirnos. Pero gracias también por la promesa de que tú nos librarás, de que tú nos protegerás, de que tú eres escudo alrededor de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a refugiarnos siempre en ti, a escondernos en ti y a seguirte a ti, a estar cerca de ti. Queremos vivir en ese conocimiento de Dios, porque de ti viene la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, proceden de ti, de tu boca. Y nuestro anhelo es estar cerca de ti, en una relación cercana a ti, profunda, donde podamos recibir y escuchar cercanamente aquello que sale de tu boca. Gracias por librarnos de la senda del mal y gracias por librarnos de aquello que representa la mujer extraña, la desconocida, la religión hipócrita, el evangelio falso, los evangelios diferentes. Gracias por librarnos, líbranos, oh Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.